Buenas tardes a todos y a todas, y perdón por la redundancia. La presentación va a ser extremadamente breve. Cuando me propuso Vicente hacer esto de Valencianos Relevantes, uno de los primeros nombres que puse fue el de Rodolfo Sirera, pues es una persona por la que siento una gran admiración, porque autores dramáticos tenemos una cierta tradición, de autores dramáticos. Está vivo, afortunadamente para nosotros, Juan Alfonso Gil Albors, que ha hecho un gran esfuerzo por renovación del teatro. Murió hace muy poco José Monleón, ¿verdad?, en Madrid, valenciano, aunque ha pasado buena parte de su vida en Madrid, y muchísimos otros. Es decir, que sí que tenemos desde Arniches hacia acá, estoy hablando prácticamente en el último siglo, una buena relación de autores teatrales, pero en el caso de Sirera se añade además el hecho de que ha pasado buena parte de su trabajo como dramaturgo a la televisión. Eso, digamos, que sería el plus o la novedad que aporta, o la novedad o la modernidad que aporta Sirera. Tiene una extensa obra propia, de la que todo el mundo conoce el verí del teatro, es decir, el veneno del teatro, como obra, ¿verdad?, suficientemente conocida por todos, por como esa obra que es de referencia cuando hablamos de él. Pero tiene muchísima, amplia obra, tanto de creación como de estudio, investigación y etcétera. Pero, por cierto, tiene una obra que yo no he visto nunca, de la que solamente he oído hablar, que es La serpiente en el desván. Que, vamos, no es mía esa obra. ¿No es tuya? Juro que no. ¿Ah? No. Pues yo tenía la idea de que era una de las primeras obras que... No, de verdad que no. ¿Ni de tu hermano? No, que yo sepa, no, tampoco. Pero la buscaré con profundo interés. Pero sí. Pues ahora comprendo perfectamente por qué no la he visto. Bueno, he hecho esta broma. Rodolphe ha hecho en televisión, ha hecho La herencia de Sang, recuerdan ustedes, en Canal Nou, en el año 90, eso fue sobre finales del siglo pasado, 95, 96, por ahí, 95, ¿no? Herencia de Sang. Luego hizo también La Nisaga de Poder ya en TV3, porque tanto estuvo en Canal Nou como en TV3, como en televisión española, indistintamente, las distintas televisiones, digamos, importantes que hay en TV3 hizo La Nisaga de Poder o el Temps de Silenci, ¿no? Y luego en televisión española, hasta hace muy poco, El amar en tiempos revueltos, ¿no?, que veíamos todos los santos días a la hora de comer, o después de comer, o en la hora de la siesta, ¿no?, en la que estaba como guionista, luego como coordinador de guionistas, ¿no? Es decir, vamos, lo que quiero decir con esto es, sobre todo, que tiene una amplia obra teatral, pero además una grandísima experiencia en televisión, experiencia que me parece que es por donde se va a mover el teatro, al menos durante una buena parte de este siglo XXI, va a ir hacia ahí. Porque se hizo, los más mayores de aquí recordarán el Estudio 1 que se hizo en televisión española, que tenía el inconveniente de que se pasó el formato de teatro a televisión. No se hizo televisión, sino que se hizo el formato. Y eso creó muchos problemas. Primero, mucho desconcierto en el espectador, ¿no? Los actores estaban encantados, pero solo los actores. Porque el espectador de teatro quiere teatro y el espectador de televisión quiere televisión. Yo recuerdo cuando empecé a hacer televisión que me dijo el director que había entonces: no se olvide usted, señor Beibeser, que hasta los informativos son un programa de televisión. Es decir, en televisión todo es televisión. No crean que un telediario es algo diferente, no. Es lo mismo El amar en tiempos revueltos que un telediario, un programa de televisión. En televisión tiene esa, digamos, estructura, esa forma, ese modelo. Claro, entonces esto que ha hecho Rodolphe Sirera, no solamente dedicarse al teatro, que es importantísimo, sino la modernidad de haber probado pasar esas cuestiones de teatro a televisión, pero no en formato teatro. Entiéndaseme bien después de lo que acabo de explicar, ¿no? No en el formato del Estudio 1 o algo así, sino haciendo una cosa más bien seriada, y etcétera. Últimamente estaba haciendo Mar de Fons, ¿no? También
Bueno, eso no es más antiguo. No, ¿Más antiguo? No, lo que estoy haciendo en estos momentos es preparando una miniserie para la televisión valenciana si algún día abre. Ya. Sí. Pues es una serie que la tienes a punto, ¿no? Sí, la tengo a punto, efectivamente. Pues, sí. pero supongo que habrán captado ustedes cuál era mi idea de presentarlo. También hizo alguna obra con su hermano, ¿no? Su hermano era catedrático de teatro en la Facultad de Filología, falleció el año pasado. Es un hombre más joven, un poco más joven que nosotros, es verdad, sí, ¿verdad? Era más joven. Un poco más joven que nosotros, vamos, pero que eso es lo que sucedió. Bueno, por tanto, este es el personaje en concreto que tengo enorme satisfacción de presentaros y que ya lo he hecho, ¿no? Y ahora, a partir de ahora, casi convendría aclarar, bueno, con carácter ornamental, es decir, que estudió historia y filología, ¿no? Creo que eso también es generacional. Todos hicimos más o menos eso, ¿no? Primero estudiar filología, porque cuando uno quería ser escritor se preguntaba ¿qué he de estudiar para ser escritor?, ¿no? Yo me equivoqué varias veces. Primero estudié periodismo, creyendo que los periodistas eran escritores, ¿no? Cuando lo descubrí, que por cierto, desde un punto de vista alimenticio me fue muy bien, fue durante mucho tiempo, yo fui subdirector de un periódico y luego estuve en televisión, etcétera, pero no es la tarea de escritor. Complementé esos estudios estudiando psicología y luego lo de psicología no hace falta que lo explique, como siempre, para ver si me aclaraban. Sigo sin aclararme, claro, pero no para aclarar a los demás, porque cosa que eso me interesa bastante menos. Y luego hice, claro, filología, es decir, que estoy intentando hacer un espejo generacional en el que muchos pasamos por esta actitud. Bueno, esto es en cuanto a su formación universitaria, ¿no? Lo que quería decir. Bueno, y esa sería la presentación que haría de Rawls y subrayo mi admiración por él. Vamos a ver una pequeña presentación que hemos hecho de su trabajo principal. Muy bien. Pues, Alfonso, apago la luz, Dios. ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? No, porque nuestra cabeza no... No llega tanto. ¡Hemos ganado las elecciones! ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva! ¡Viva! ¿A dónde vais con tanta prisa? A que nos dé un poco el aire. Ah, pues tenemos agua fresquita en el botijo. Yo prefiero la de mi casa, gracias. Ah, claro, que a las señoritas les gusta que las sirvan en copas de cristal de Bohemia, ¿no? No me hagas caso, amigo. Lo único que quieres es provocar. ¿Eso os enseñan las monjas a no hablar con los obreros? Solo cuando son mal educados. ¿Qué pasa? ¿Que las burguesitas no las quiere besar nadie y por eso ponen mala cara? Pues que yo sepa, a ti no te disgustó la vez que te besó un obrero de la aldea. Despertar la luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar en tiempos revueltos. No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento. Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar. Para empezar. La luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar en tiempo. Pero habéis visto que apareció el nombre de Sierra, apareció 3 veces de momento, ¿no? Como guionista, como argumentista. Sí, y luego ahora como idea original, ¿no? De momento. Y aquí el argumento, también lo tenemos otra vez. Luego lo explicaré. Pero vamos, habéis visto, ¿verdad? Que aparece al menos 4 veces el nombre de
de Rudolf Serra? Yo el orden que queráis. Yo, Vale, si, vale. Si quieres que cuente esto, pues Sí, cuento sí, esto sí. como cosa curiosa. Sí, sí. La ficción en televisión en España, en la época en que solo había una televisión, la televisión española, pues era algo que los escritores no tenían problema en escribir para televisión. Era la época en que grandes nombres de la literatura hacían series de televisión, porque además, como no existían las audiencias, no se podía medir si aquello le interesaba o no le interesaba a la gente, pues se escribían y se hacían con mucha tranquilidad. De hecho, pues Adolfo Marsillac, Fernando Fernán Gómez, toda esta gente escribía series de televisión que se realizaban normalmente. Cuando empezaron las televisiones privadas y las televisiones autonómicas, empezó a calcularse, a contarse la audiencia de los espectadores, y eso empezó a marcar el tipo de cosas que se hacían en televisión. Al principio de haber acabado el monopolio de televisión española, las cadenas no se atrevían a volver a poner en marcha ficción, porque era cara, era complicada, no se sabía si a la gente le iba a interesar, y de hecho durante 4 o 5 años no hubo apenas ficción en la televisión española. Hacia 1993-94, más o menos, empezó a recuperarse la ficción. Empezó Antena 3 por una parte, TV3, la Televisión de Cataluña, por otra parte, y empezaron a recuperarse los géneros clásicos. Estos géneros clásicos, tal y como se hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, en España al poco tiempo tuvieron una variante muy ibérica, muy especial, que hizo que lo que eran los formatos clásicos pues se violentaran. Es decir, en las series tradicionales, las comedias pues tienen episodios de 22-25 minutos. Nos acordaremos pues de muchas que hemos visto americanas, Frasier o... Sin embargo, en España la única serie que realmente mantuvo ese formato de 25 minutos fue Farmacia de Guardia. Pero después las cadenas pensaron que eso era muy poco tiempo para poder meter cortes publicitarios y empezaron a alargar los capítulos. Eso pasó también en las series diarias, que también las series diarias eran teóricamente de 22-25 minutos. Cuando hicimos Amar ya se dio el salto y ya nos fuimos a episodios de 40 minutos. Y las series semanales, que normalmente son de 50 minutos, en España han conseguido el récord de llegar a los 80 minutos casi. Es una cosa que no ocurre nada más que en este país. Afortunadamente, hoy en día, las series que se hacen para Movistar Plus o para HBO o para Netflix ya vuelven al formato clásico, al formato de 50 minutos. De hecho, la última serie que yo he hecho, que todavía no se ha estrenado, porque los estrenos también dependen un poco de las estrategias de las cadenas, es la adaptación de la novela La Catedral del Mar. Y esta novela se ha adaptado en 8 capítulos de 50 minutos, que ese es el formato clásico. Bueno, todo esto no sé muy bien por qué lo contaba para situarnos en... Sí, te había dado yo el pie sobre... Exacto. Bueno, en el caso de Amar en tiempos revueltos, es una serie, yo estuve en ella 7 años, desempeñando la función de lo que se llama coordinador de guión, que es la persona que dirige todo el equipo de guionistas, porque en una serie de estas características intervienen 13-14 guionistas, porque es un proceso industrial, hay que fabricar constantemente y muy deprisa. Entonces hay un núcleo de guionistas que hace argumentos, hay otro núcleo de guionistas que escribe diálogos, y luego hay una persona, que en este caso he sido yo durante 7 años, que es la que dirige los argumentos y la que supervisa los diálogos. Esto se llama coordinador de guiones y de manera más pedante se llama showrunner, que es el equivalente a productor ejecutivo de contenidos. Yo he estado en Amar en tiempos revueltos, serie que empezó a partir de un antecedente. Hace bastantes años, la Televisión de Cataluña se le presentó un proyecto, le presentamos un proyecto, 3 guionistas, de hacer una serie que contara la historia, en este caso de Cataluña, desde la Guerra Civil, mejor dicho, desde las últimas elecciones de la República hasta las primeras elecciones de la democracia.
Eso lo queríamos contar a través de la vida de unas familias, porque queríamos contar también que esta burguesía catalana tan catalanista y tan estupenda, pues muchos de ellos habían estado en el franquismo y aunque esto no se quisiera recordar, pues era bueno recordarlo también. Y queríamos explicar cómo habían llegado los emigrantes, cómo habían habido los movimientos, digamos, de concienciación política, etc. Esa serie, en principio, quisimos meter pues 40 años en 26 capítulos, con lo cual dábamos saltos muy grandes en el tiempo, y la serie funcionó tan tremendamente bien que los 26 capítulos se convirtieron en 52. Y queríamos haber acabado las primeras elecciones de la democracia y tuvimos que llegar hasta el año 2000 y encima la televisión no riñó porque no habíamos sacado más material. Dijimos, bueno, es que es una serie semanal y esto es lo que nos encargasteis. La serie fue un éxito muy grande y sirvió para una cosa importante, y es que en aquel momento, esta serie es del año 2000, en aquel momento en Televisión Española había una serie parada desde mucho tiempo porque nadie quería ponerla en marcha, porque en aquella época las cadenas de televisión pensaban que lo de la historia no les interesaba a nadie, que esto de mirar al pasado, lo que interesaba era la vida cotidiana y los niños y el abuelito y todas estas cosas, ¿no? Esa horrible, digamos, obsesión que surgió a partir de Médico de Familia, que la serie tenía que gustarle a todo el mundo, todos tenían que salir allí. Entonces, en Televisión Española había una serie parada muchos años porque decían, esto, ¿a quién le va a interesar? Y a la vista del éxito que tuvo Temps de Silenci, esta serie, pues esa serie se desbloqueó. Esa serie se llama Cuéntame, que la conocerán todos ustedes. Y en donde se comprobó que efectivamente a los espectadores la historia, nuestra historia, lo que nos había pasado, lo que les había pasado a nuestros padres, resulta que les interesaba. Que hay una parte nostálgica muy importante, que es el recuerdo, es la música, son las imágenes, son la vida cotidiana, son los objetos, que todo eso, recuperarlo al lado de la gran historia, es una cosa como muy bonita y que hoy en día ya es una cosa, digamos, habitual. Ya hemos revisitado el pasado muchas veces, pero de hecho, Temps de Silenci, Cuéntame y Amar en tiempos revueltos son series que han, digamos, conectado con ese pasado. Amar en tiempos revueltos es una serie que surgió a partir de Temps de Silenci. En principio era una serie de corto recorrido que la planteamos para Televisión Española y yo me puse muy contento cuando me tuve que ocupar porque han visto que aquí figuran el nombre de Benet i Jornet, el nombre de Antonio Netti y el nombre mío, que somos los que creamos la historia. Pero luego la historia hay que desarrollarla semana a semana, capítulo a capítulo, de eso es lo que me ocupaba yo. Entonces yo me puse muy contento porque cuando me puse a hacer esto, en principio era una serie que se acababa, es decir, tenía 100 capítulos y se acababa. Yo llevo 25 años haciendo televisión, he hecho como 3.000 capítulos de series de televisión y nunca había tenido una serie que se acabara. Las series siempre se continuaban eternamente porque si funcionaban bien, pues entonces la gente tenía que seguir, los personajes tenían que seguir en pantalla hasta que se agotaran y dejara de haber audiencia. Entonces, esta serie era una serie que en principio tenía solo 100 capítulos, yo me alegré muchísimo, pero realmente los 100 capítulos se convirtieron en 160 y cuando llegamos al tope, a mí me juraron en Televisión Española que la serie se había acabado y todos nos fuimos muy felices a nuestra casa. 3 días después nos llamaron para decirnos que la serie continuaba. Entonces había ocurrido una cosa tremenda y es que los personajes se habían muerto unos, otros habían huido de España, en fin, se nos había desmontado toda la historia. Y entonces esto, que en principio parece que hubiera podido parecer un problema, fue una grandísima ventaja, porque eso nos permitió, digamos, inventar una fórmula que es que cada temporada era independiente. En cada temporada contábamos una historia distinta. Había unos personajes de continuidad, pero cada temporada se centraba en unos personajes y en un tema. En un momento podía ser el cine, en otro momento podía ser los grandes almacenes, en otro momento podía ser el teatro, etc. Y esto permitió que la serie funcionara muy bien. De hecho, ya les he dicho que yo estuve 7 temporadas, 1.700 y pico capítulos. Luego la serie pasó a Antena 3
yo ya me desenganché, no era lo mismo trabajar para Televisión Española, que teníamos mucha libertad, para Antena 3 había muchas exigencias de tipo de captación de audiencia, y la realidad es que, aun funcionando bien, que funciona bien todavía, pero nunca ha conseguido el nivel de audiencia que tuvo en Televisión Española. En Televisión Española llegó a haber capítulos que alcanzamos los 3 millones de espectadores, cifra que hoy es muy difícil en un programa de televisión. Bueno, don Rodolfo, yo quisiera preguntarte de dónde te viene esa afición al teatro. ¿Cómo empezaste en el mundo del teatro? ¿Por qué? Pues posiblemente empecé en el mundo del teatro porque mi padre estaba en la junta directiva de la Casa de los Obreros. Entonces, mi padre, que era una persona, digamos, muy sacrificada, entonces en la Casa de los Obreros todos los domingos tenía que ir a hacer la taquilla. Y entonces, bueno, como estaba la directiva, pues teníamos un palco. Y entonces mi madre nos llevaba al teatro, a mí al principio y luego a mi hermano, que era más pequeño, nos llevaba todos los domingos. Y yo odiaba el teatro muchísimo porque a mí el teatro no me gustaba, lo que me gustaba era el cine. Y además el teatro que hacían en la Casa de los Obreros estaba bien, pero era un teatro como muy tradicional. Además me tocaba en el palco al asesor, no, al censor religioso de la Casa de los Obreros del teatro, que era un sacerdote muy mayor, que venía con su criada, su mayordoma, que era una señora vestida de negro, de muy mal humor, y que su preocupación grandísima era que la pobre Trini Guillén, que en gloria esté, o que Isabel Tortajada enseñaran los brazos y fueran sin mangas. Esto era un problema muy grande. Yo esto no lo entendía mucho, pero bueno, lo cierto es que yo me aburría bastante en el teatro. Pero luego, ya en el colegio, pues entré en los Scouts. Los Scouts hacían fuegos de campamento. En los fuegos de campamento pues improvisabas y actuabas. Y luego cuando pasé a la universidad, en la facultad, pues empecé a ver el teatro que hacía Antonio Díaz Zamora en el club universitario. Aquello me gustaba mucho, lo envidiaba mucho. Y en los Escolapios, como antiguos alumnos, nos dejaban una sala y allí empezamos a hacer montajes de teatro, muy ingenuamente. Y después de eso, ya en la última fase de la universidad, ya fue el momento del teatro independiente y entonces ya creamos un grupo de teatro de cámara y ensayo que se llamaba entonces, que consistía en que después de pasar complicadas censuras hacíamos 2 o 3 funciones pagando dinero para poder hacer teatro. Evidentemente no cobrábamos, claro. Y eso es el principio. ¿Pero eras actor o eras ya...? Yo era un actor malísimo. Era un actor muy malo, lo que pasa es que éramos pocos y salíamos todos. Entonces, pues teníamos a toda la familia, tu novia, y éramos todos malísimos. De hecho, de esta gente, de la gente de mi generación, pocos han seguido como actores. Sí, yo salía, pero entonces tenía menos vergüenza de la que tengo ahora, de hablar en público. ¿Y ya pronto te diste cuenta de que podías dedicarte a eso? Pues la verdad es que a mí me gustaba mucho, pero no tenía muy claro que eso pudiera ser una profesión. Lo que pasa es que ocurrió una cosa curiosa, y es que cuando volví de hacer la mili, porque yo todavía hacía, mi generación todavía hacíamos la mili, cuando volví de hacer la mili, que tenía que ponerme ya a trabajar en algo serio, y no sabía muy bien en qué, porque ya había acabado la carrera. No tenía el título todavía porque no aprobaba la gimnasia, porque había que subir por una cuerda y no era capaz. Entonces he estado 2 o 3 años después de acabar la carrera sin título, hasta que una amiga mía, que era deportista, y lo confieso, esto lo diré pocas veces, pero me falsificó un carnet de entrenador de atletismo y gracias a eso soy licenciado en Historia. Bueno, estas cosas pasaban en aquella época, ¿no? Pero entonces, cuando salí de la mili, pues no sabía a qué me iba a dedicar, y yo, pues a dar clases, estas cosas, ¿no? Pero ocurrió una cosa curiosa, y es que en el Colegio de los Escolapios, pero el nuevo, el que está al lado del Mestalla, los Escolapios siempre habían sido una orden bastante progre y bastante moderna. Y, en aquel momento se había puesto en marcha uno de esos planes de educación que se cambian cada X tiempo, y en el plan de aquel momento habían puesto una cosa muy rara que se llamaba expresión dinámica, que consistía en, bueno, pues a los niños explicarles un poco que además de la palabra el cuerpo puede expresar cosas y que es bonito improvisar y es bonito perder el miedo a que los demás te vean, etc. Eso pues era una asignatura rara,
pero estos buenos curas pues dijeron, pues vamos a incorporarlo a nuestro plan de estudios. Y, de hecho, como no tenían a nadie que se ocupara de estas cosas, porque no existía formación de profesorado, me llamaron a mí, que me dedicaba a hacer cosas de teatro, y empecé de profesor, y allí estuve 7 años. Esto me sirvió, pues no sé, para leer mucho, para descubrir que los niños son muy, muy difíciles, para hacerme dudar sobre la conveniencia o no de tener hijos, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero después de esos 7 años, luego pasó una cosa completamente inesperada, y es que con las primeras elecciones democráticas, la Diputación, que es la propietaria del Teatro Principal de Valencia, pues sacó a concurso la plaza de director. Y al final, por estas cosas raras del destino, pues acabamos de codirectores del Teatro Principal, Armando Moreno, el marido de Nuria Espert, y yo. Yo no sabía nada de esto, tuve la grandísima suerte de tener al lado a Armando Moreno, que era una persona de la profesión de toda la vida, y que gracias a él aprendí cómo se gestionaba todo esto, y luego ya la historia es muy larga. Pero es curioso, fíjate, porque hay como dos corrientes al mismo tiempo. Por un lado, la Casa de los Obreros, que fue una especie de nido permanente. Sí, sí. Es cierto que... Pero yo no trataría con tan... ¿cómo se llama? Yo solo trataría con mucho cariño a Isabel Tortajada. Muchísimo, muchísimo. Me parece maravillosa, por Dios. Por favor, esfuerzo que hicieron... Extraordinario, extraordinario. Y gracias a ellos, gracias a esa generación, cuando luego el teatro volvió a esta ciudad y se profesionalizó, tuvimos lo que no teníamos, y es gente de una cierta gama de edad para representar determinados papeles, porque en el teatro independiente pues tú te ponías una barba y tenías 20 años, pero decías que tenías 60, pero eso no se lo creía nadie, la gente le daba igual porque era otro tipo de teatro, pero cuando tenías que hacer un teatro ya con propiedad, necesitabas gente con vida, gente que hubiera vivido, que tuviera esas marcas en el rostro de la experiencia, y eso, Trini, Isabel, toda esta gente fueron fundamentales. Sí. Pues lo hacía, pero eso, llegó un momento que convivían eso con Antonio Díaz Zamora, si recuerdan ustedes Las Salvajes de Puente San Gil, nos dejó absolutamente deslumbrados a los que íbamos a la escena, porque nunca habíamos visto ese tipo de teatro representado de esa forma y diciendo esas cosas, ¿no? O José María Morera. Exacto, sí. Es decir, que representaban un teatro nuevo junto al teatro tradicional, es decir, que iban como dos vías en paralelo. Eso es una realidad valenciana que ha desaparecido. Bueno, y luego estaba el TEI. El TEU. Si es que el acrónimo ahora se que es teatro universitario, ¿no? Sí, que estaba ahí enfrente de la universidad, en la calle Barcelona casi, ¿no? Bueno, quiero decir que hubo un momento en el que había como cierta felicidad, digámoslo así, porque parecía que todo prometía, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay que tener presente una cosa importante que pasó en Valencia, como en muchas otras ciudades, y es que a partir de los años 60 prácticamente el teatro casi muere en Valencia. Es decir, es el momento en el que la televisión pues aparece en los hogares, y entonces pues es una manera muy cómoda de pasar el rato sin tener que salir a la calle. El coche, el chalet, es decir, los teatros empiezan a cerrar en Valencia. Hay un momento, en el momento en que yo entro en el Teatro Principal, solamente estábamos abiertos el Principal y el Alcázar, que hacía variedades. No había ya salas funcionando. Entonces, durante como 15 o 20 años, al Principal venían pocas cosas, venían cosas o de segundo nivel, o mucha revista, que está muy bien por otra parte, pero no había teatro, había poco teatro de texto, los teatros cerraron, cerró el Eslava, cerró el Serrano, etcétera. Entonces los espectadores se tenían que acoger pues a la Casa de los Obreros, que cada semana heroicamente hacían una función distinta. Es una cosa, gracias al apuntador y gracias a eso, pero me parece maravilloso porque bueno, el primer actor es el dueño de la empresa de óptica que me hace mis gafas. Quiero decir que, y a mí me parecía maravilloso de repente pues pasar por la calle de Caballeros y ver al primer actor vendiendo gafas. Es que eso era la vida de esta gente. Y esta gente llegaba a las 7:30 de la tarde al teatro,
y ensayaba todos los santos días para poder el domingo hacer, con ayuda del apuntador indudablemente, pero para poder hacer una función distinta cada semana. Gracias a esta gente, gracias a las zarzuelas del patronato, gracias a esta casa, porque aquí se hacía teatro muy bien también. Es decir, gracias a eso, gracias al teatro universitario, no se perdió totalmente ese recuerdo del teatro, porque cuando se volvió a poner en marcha la máquina, verdaderamente había casi una generación perdida de espectadores, que ha habido que recuperarla y que hoy en día podemos decir que, bueno, que el teatro, supongo que lo hablaremos luego, no está en la mejor de las situaciones, pero está muchísimo mejor que hace muchos años, indudablemente. Rodolfo, ¿se podría decir, aunque viéndote se comprende que sí, que el teatro es un veneno? Bueno, sí, lo que pasa es que a mí me envenenó el teatro mucho hasta un momento determinado, hasta el momento en que pasé a la televisión. A mí escribir guiones me gusta muchísimo. De hecho, es como una especie de condena que tengo, porque desde que empecé a escribir guiones, mi producción dramática ha disminuido considerablemente. Es decir, parece mentira que seas capaz de inventar 1700 capítulos de una serie y luego escribir una obra de 90 minutos cada día me cuesta más. Posiblemente porque el lenguaje audiovisual tiene otras posibilidades. Yo cuando pasé a hacer televisión había estado un tiempo dirigiendo teatros, sala, quiero decir, trabajando en la administración. Y entonces hubo un momento en el que, bueno, un poco cansado de la parte de la gestión, que es muy agotadora y muy poco gratificante, llegó un momento en que la posibilidad de hacer televisión y de saltar de Valencia a Barcelona, a Madrid, sobre todo, yo he trabajado fundamentalmente en Madrid, eso ha sido como muy importante. Yo he trabajado en Madrid básicamente pasando por Barcelona, por una cosa curiosa, que también tenemos nuestras ventajas. Yo cuando empecé a trabajar con una productora de Barcelona, muy importante, que en estos momentos trabaja para toda España, los guionistas que tenían eran guionistas catalanes, pero que no escribían bien en castellano. Yo tengo la ventaja de esta educación bilingüe que tenemos aquí en Valencia, y entonces, aunque yo escribo teatro en valenciano, televisión normalmente escribo en castellano. Y eso me permitió empezar a trabajar regularmente en Madrid, que es donde habitualmente he trabajado. Pero, en fin, la televisión ha sido muy importante. Es un veneno. Es un veneno, sí. Bueno, ahora yo ya soy mayor y ya he llegado a un punto en que creo que he cumplido pues, un ciclo bastante amplio, y en estos momentos pues me planteo que solamente haré aquellas cosas que realmente me apetezca mucho. Antes en televisión era una especie de no vivir. Yo, para que nos hagamos una idea, Amar en tiempos revueltos a mí me ha implicado durante 7 años tener pautada mi vida todos los días de la semana. El lunes tenía que hacer una cosa, el martes me iba a Madrid, el miércoles hacía otra cosa. Entonces, con un mes de descanso era lo más que teníamos. Entonces, yo ya ese ritmo ya no me lo planteo, y de hecho, hoy en día, si sigo haciendo alguna cosa de televisión, será como La Catedral del Mar, será como la miniserie que estamos preparando para Apunt, que son series cortas, series que no tienen continuidad, que se acaban, que tienen un final, que tienen capítulos. Bueno, hoy en día saben ustedes que pueden ir a Netflix, a HBO, y pueden ver una serie completa si quieren, sin parar. Es decir, no tienen que esperar los lunes para ver las series se pueden ver todas completas. Entonces, la televisión está cambiando muchísimo, y a esa nueva televisión, pues yo supongo que alguna cosa haré, pero ya no es una urgencia ni una necesidad. Y teatro, cuando se me pase la mala conciencia esta de que no escribo, que escribo muy poco teatro, pues supongo que intentaré, pero no estoy muy seguro de que me salga bien. De hecho, cuando hablamos del veneno del teatro, que es una obra que a mí me ha dado muchas alegrías, pero por otra parte que yo he contado muchas veces que he llegado a estar un poco harto de ella, porque es la única obra que he escrito en mi vida, por lo visto, y tengo anécdotas curiosísimas. La última traducción que tengo es al chino mandarín, que tú me dirás a mí pero en fin, está ahí, ¿no? Pues he llegado a estar tan harto del veneno del teatro, que escribí una obra que se estrenó el año pasado, que se llama Trío, que cuenta la historia de unos actores que quieren hacer el veneno del teatro, sí, y el autor no les deja porque odia la obra. Sí. Esa la hicimos aquí. Sí, la vi.
Sí. Oye, una cosa, pero de todas maneras, las series de televisión, ¿eso es teatro, Rodolfo? Pues mira. Y otra pregunta, Sí. ¿los guionistas y tal, vais a las grabaciones? No. Son dos preguntas. Bueno, te contesto. Las series de televisión depende. Hay series, mira, las series diarias, Amar en tiempos revueltos, por ejemplo, son series que su origen es la radionovela, vienen de la radio. Entonces son series verbales fundamentalmente. Y son series verbales, entre otras cosas, porque no se podría hacer un desarrollo cinematográfico, porque para que nos hagamos una idea, para que el espectador pueda ver los 40-45 minutos que dura cada capítulo de Amar en tiempos revueltos, que se emite todos los días del año, excepto los sábados y los domingos, para poder hacer eso hay que grabar no un capítulo al día, sino un capítulo y casi medio, porque los sábados y los domingos no se graba. Si hay que grabar 50-55 minutos en un día, y los capítulos se dividen en secuencias, que son como escenas, las que pasan en cada uno de los distintos decorados. Si hay que hacer esto, resulta que para cada escena se dispone de 30, de 35 minutos. Entonces, evidentemente, es completamente imposible realizar un trabajo de planificación cinematográfico. Es decir, en el fondo es teatro. Tiene mucho de teatro. La gente habla muchísimo, la parte verbal es fundamental y además las series diarias son series que siempre se ha dicho que es importante que el espectador, si se levanta y se va a coger una cerveza, pueda seguir oyéndolas, porque las series diarias son básicamente... incluso los actores morcillean y eso. Bueno, no mucho, porque a veces... No mucho porque hay continuidades de argumento y no puede ser. Eso, pero lo que pasa es que hoy en día las series que se están haciendo ya son series que se acercan muchísimo más al cine. Las series que tienen el formato de los 50 minutos, que es el formato clásico, son series ya mucho más cinematográficas. No es estrictamente cine, la televisión tiene un lenguaje propio. De hecho, a muchos niveles ha desbancado totalmente al cine. Hoy en día, lo mejor que se puede ver a nivel de ficción se da en la televisión, se da en las grandes series, son normalmente mejores que la mayor parte de películas que van dirigidas a un público adolescente, es cine muy de consumo. Entonces, esas series sí que se trabajan. La única diferencia que tienen es que respecto a una película, los 15 minutos iniciales puede no pasar nada importante, porque tú no te vas a ir del cine. Es decir, comerás más palomitas, beberás más Coca-Cola, pero tú sigues allí sentado. En una serie de televisión, si en los 5 minutos iniciales no te agarran, mal. Y si luego al final no te dejan una gran pregunta, tú no ves el capítulo siguiente. Es decir, en esto se diferencia de la... ¿Y el guionista decía, no mira o no va a las grabaciones? No, porque del momento en que tú escribes al momento en que se graba, normalmente pasa mucho tiempo. Y cuando se está grabando eso, tú estás escribiendo los capítulos que se grabarán 2 meses después. Y por otra parte, normalmente el proceso de grabación es tan tremendamente aburrido, quiero decir, no tiene especial encanto. Esto que a la gente le gusta, el teatro tiene encanto, el teatro es maravilloso, el teatro pasan cosas en el escenario. En el cine o la televisión a ti te fotografían, puedes tener momentos de mucho sentimiento, pero no hay continuidad, es otra historia. Yo no suelo ir, alguna vez voy a alguna grabación, pues porque es el último día, por ejemplo. Más por curiosidad, ¿no? Por curiosidad, o porque, bueno, el último día de la Catedral del Mar, pues fuimos a ver las últimas secuencias que se graban, pero son secuencias irrelevantes normalmente. Quiero decirte que no es ningún momento especial. Y además, yo pienso que los guionistas normalmente molestaríamos en la grabación. Yo, de todas maneras, esta última serie, la que estamos preparando para Televisión Valenciana, es la primera serie en la que soy productor ejecutivo de contenidos, lo cual quiere decir que iré a fastidiar al director y a opinar sobre De todas maneras, los guionistas siempre tienen ese complejo, ¿eh? Sí. Es decir, yo cuando hacía televisión tenía guionistas en mi programa y siempre estaban convencidos de que ellos eran lo último. Sí. Bueno, hay un chiste típico y clásico que se cuenta en este oficio. Era una actriz tan tonta que se lió con el guionista. O sea, Sí. Está lleno de bordería. Sí. Nos podrías contar seguro un sinfín de anécdotas de todas las series, pero concretamente de esta que estamos hoy tratando continuamente, de Amar en tiempos revueltos, ¿nos podrías contar alguna cosa? Sí, bueno, hay cosas que son ingenuas. Por ejemplo, pues
en esas fiestas de presentación, que sabe cuándo va a empezar la serie, pues recuerdo que una actriz vino y me dijo: ¿usted es el guionista? Digo: sí. ¿Usted es el jefe de los guionistas? Digo: sí, yo soy. Y dijo: es que yo me gustaría que me diera usted indicaciones para poder prepararme mi personaje con propiedad, porque yo soy una actriz del método y necesito tal. Digo: bueno, pues no sé, ¿cuál es tu personaje? ¿Cuál es tu personaje? Y me dijo: Vecina 3. Vecina 3, sí. No tiene personajes. Sí. Y esta es otra anécdota. Bueno, perdona, pero eso no es irrelevante, ¿eh? No. Hay un famosísimo actor que aparece en una película musical americana, bien conocida por todos nosotros, que dice: yo soy el desollenador primero y yo el segundo. Sí. Y yo el tercero. Bueno, pues ese, sin embargo, se hizo muy famoso ese tercero, porque y yo el tercero lo hacía con muchísima gracia, ¿no? Es decir, que parece irrelevante, pero esos segundos no lo son. No, y hay bueno, actores y actrices que están a disgusto. Al principio, en las series diarias había mucha, porque era una cosa que se consideraba como más vulgar. Ahora hay bofetadas para salir las series diarias, tiene una audiencia tremenda, ¿no? Pero hay casos de personajes muy bonitos que tú creas y que luego el actor o la actriz pues no funcionan, porque no lo sabes, porque esto también es importante. Nosotros cuando escribimos no tenemos el reparto lo hacen luego y nadie nos pregunta nada. Entonces, pues a veces te encuentras con personajes que tienes que ir quitándoles peso porque no te funcionan en pantalla. Y por el contrario, hay otras circunstancias en que escribes personajes pequeños, personajes muy secundarios, y el actor o la actriz se vuelcan tanto en aquello que al final acaban comiéndose la serie. Perdón, Rodolfo, hay un caso paradigmático que es Verano Azul, se hace en torno a la maestra. Y sin embargo hay un personaje secundario que termina... Que se lo come, sí. Eso está pasa, hecho todo eso pasa, en torno a la maestra porque la idea es una idea muy pedagógica y tal, ¿no? Yo tengo un hecho muy claro. En la temporada, creo que era la quinta, me parece, pues nosotros siempre intentábamos tener actores importantes para personajes, digamos, como de colaboración especial, que no tenían una trama importante, pero que, aparecían. Y en esa temporada teníamos a Cayetana Guillén Cuervo. Entonces, en la presentación, Cayetana me dijo: oye, yo... esto que me habéis hecho, yo veo que aquí tengo poca carne, a mí me gustaría que me dieras más. Y digo: pero es que los actores vais siempre un poco de calle y estas cosas. Y dicen: no, yo quiero hacer un buen papel. El papel de Cayetana creció tanto que luego, cuando hicimos una obra de teatro sobre la serie, fue la protagonista. O sea, eso pues pasa. Claro. También pasan cosas muy curiosas, ¿no? Para que veamos también esto que hemos hablado de la desconexión, de la juventud, que a veces no. Cuando hicimos la primera temporada de Amar en tiempos revueltos, un actor que hacía de un falangista, bastante extremo, nos vino y nos preguntó a los guionistas: oye, ¿este José Antonio del que hablo yo es ese que llamaban Primo de Rivera? Claro. Esto es un problema también de cultura general. Bueno, y yo ya te preguntaría por el presente. Dime. ¿Cómo ves el teatro valenciano y qué piensas sobre él? Bueno, yo creo que el teatro valenciano... Valencia tiene un problema que es genérico, y es que es una sociedad que cada 15 años tiene que volver a empezar otra vez, y esto es un poco, a veces, pues agotador. El teatro valenciano, ha habido momentos en que parecía que iba encarrilado, luego pues digamos que ha ido hacia atrás, pero también es realidad que en estos momentos el teatro es difícil, porque es difícil poner en pie una obra de teatro. Aquellos tiempos felices en los cuales pues una compañía tenía 10, 12, 14 actores que hacían todos los personajes, eso ha desaparecido. Hoy en día estamos, digamos, agotados de tanto ver monólogos, de ver obras de 2 personajes. Yo he escrito alguna de 2 personajes, pero en una época en la que esto no era lo normal. Entonces hay como, digamos, por una parte,
una hipertrofia grandísima con los musicales, que es lo que la gente ve en estos momentos, maravillosos musicales, extraordinarios, algunos de ellos teatro de la mejor calidad, indudablemente, y yo entiendo que que esto arrastre a los espectadores, pero el teatro de texto en estos momentos tiene dificultades. Tiene dificultades primero porque esta cosa tan estupenda que hacía la Casa de los Obreros, que era que te daba un repertorio. Es decir, yo la primera vez que vi Casa de Muñecas de Ibsen fue en la Casa de los Obreros. Entonces, hoy en día los espectadores más jóvenes han perdido, digamos, un poco esa tradición teatral y esa historia del teatro. Antiguamente la gente, cuando se ponía un autor importante, le sonaba un título, iba al teatro. Hoy en día esto ya es más raro. Es decir, hemos perdido repertorio. Hoy en día solamente hacen repertorio los teatros institucionales, y no siempre, porque a veces los directores, como pueden hacer lo que quieran y tienen recursos para ello, pues se dedican a experimentaciones que están muy bien, pero olvidan muchas veces que la cultura teatral del espectador también se afirma y se consolida a base de hacer Lope de Vega, hacer Calderón, hacer Shakespeare, hacer Molière, hacer Ibsen, etcétera. Esto es un problema. Entonces, yo creo que hay una profesión teatral muy, muy potente, a la cual la televisión valenciana le va a ayudar muchísimo, como le ayudó en su momento, porque es fundamental que los actores tengan trabajo regularmente, pero también es fundamental que el espectador tenga rostros que reconozca y que le hagan ir al teatro. Es decir, no sé, cosas como la Alquería Blanca ha ayudado muchísimo a que determinados actores sean conocidos y que cuando hacen una obra de teatro la gente vaya a verlos. Esto es importante. Yo creo que estamos en un momento de despegue, que la televisión ayudará bastante al teatro, y creo que dentro de las limitaciones que tiene el teatro hoy en día, pero yo creo que estamos mejor que hemos estado en los últimos años, y yo siempre he sido optimista, siempre he pensado que esto tiene que ir a mejor. Yo también soy optimista. Pero hay aquí un doble conflicto que yo no sé cómo abordar. Bueno, es cierto que la televisión crea un Star System que no existiría si no tuviera un medio como ese. Pero también el valenciano no termina de acreditarse como lengua pura. Es decir, tengo la siguiente experiencia. Hacíamos unos enormes esfuerzos en televisión valenciana por traducir películas al valenciano, no que venía con fonética catalana, porque eso aquí resulta incómodo, ¿verdad?, sino traducirlo con fonética valenciana, como es lógico y natural, incluso su flexión verbal. Bueno, pero pues si uno traducía Casablanca al valenciano, lo pasaba y daba 0,0 de audiencia. 0,0. Casablanca en valenciano, pero bueno, y Casablanca en castellano, ¿por qué no? Si es una película hecha en inglés, lo puede uno pasar al húngaro, al valenciano, al castellano o al portugués. Pero sin embargo, el valenciano daba 0,0. También es cierto que cuando eso lo hacíamos o lo hacíais, lo hacían, era una época primero en la que el valenciano no estaba en la escuela tan normalizado como está ahora. Es decir, ahora, eso es un primer caso. Segundo, que no era habitual ver ficción en valenciano en general. Ese es el segundo punto. Tercero, que el doblaje, los actores de doblaje no estaban experimentados. El cine en castellano ha tenido magníficos dobladores siempre, extraordinarios. Claro. Entonces, en Cataluña tienen magníficos dobladores al catalán. Aquí los actores que teníamos no tenían experiencia. Yo me acuerdo que la primera cosa que vi doblada al valenciano, que era El salario del miedo, El salario de la por, era tremenda, pero no era tremenda. Era tremenda primero porque la lengua era una lengua bastante artificiosa, bastante literaria. Entonces, ha costado muchísimo, digamos, llegar a un estándar de lengua que sea normal, que sea natural. Claro, pero cuando ves Ben-Hur o La túnica sagrada en valenciano, aún produce extrañeza. Produce extrañeza. Por ejemplo, la Alquería, sí. ¿Por qué no? Porque la Alquería hablan, la gente que hablaban son agricultores de la albufera tal, y entonces esa proximidad, esa horizontalidad, ¿verdad?, lo hacía posible. Pero cuando veías a Ben-Hur hablando en valenciano, aún resultaba cada vez menos, pero sigue resultando un problema. Pero fíjate una cosa, en Cataluña también tuvieron mucho problema al principio con la historia de los doblajes. Sí. Al principio
estaban, me acuerdo que la primera cosa que doblaron era Dallas, la serie aquella famosa. Entonces estaba todo el mundo que si la ponemos, no la ponemos. Entonces se ha contado siempre, es una anécdota muy clásica, en el momento en el que un personaje decía "Ets un pendó, su Ellen", entonces en ese momento se normalizó la cosa, es decir, la gente empezó a admitir que se podía hacer Dallas en catalán. Yo creo que aquí, estas cosas son cuestión de insistir y de hacerlo con una cierta normalidad. Aquí hemos ido siempre a saltos, hemos hecho 2 pruebas, no nos han salido bien, no hemos continuado. Es un poco la manera nuestra de ser, que eso también, la constancia... La realidad solamente quería apuntar no, es cierto. la existencia de eso, sí, eso es verdad. Sin embargo, en teatro eso no es problema. Exacto. ¿Comprendes? En teatro tú puedes hacer un Ibsen o un Chekhov en valenciano y te parece absolutamente normal. Sí. No hay ninguna cosa extraña. Cierto. En televisión, en el doblaje, yo creo que eso tardará, costará un poco, pero funcionará a base de insistir mucho. Y yo creo que ya las generaciones que salen ya de la escuela ya no les va a resultar tan extraño esto. Pero nos hemos quedado sin tabalet. Eso es verdad. Yo quería comentar que quiero ser optimista porque yo veo, y lo veo aquí en el propio Ateneo, que la literatura, la poesía, está de moda. Hay mucha gente que quiere llegar a la poesía, a la literatura, a la lectura. Por lo tanto, yo creo que lo único que habría que hacer es que las autoridades políticas, en las escuelas, que siempre es la base de todo, que hicieran como hacíamos en otra época los alumnos. Cuando yo era pequeño, en mis colegios, yo me acuerdo que representábamos alguna obra de teatro. Y eso fomentaría, por supuesto, la afición, amén de la televisión, que va a ser decisiva. Sí. Indudablemente, eso es cierto. Mira, anteayer estuve en Murcia en un acto de la Academia de las Artes Escénicas de España, que se le daba la medalla de oro a Sacristán, a Lola Herrera, etcétera. Bueno, y hubo un debate por la tarde en el que estaban José Luis Alonso de Santos, estaba Luis Pascual y estaba Evangelina Rodríguez, ¿no? Entonces se estaba hablando sobre los clásicos, el interés que el espectador puede tener por los clásicos del teatro del siglo de oro español, ¿no? Y Evangelina nos decía claro, es que cuando yo daba, porque Evangelina ha sido profesora mía, porque cuando yo hice el tercer ciclo, y en aquel momento José Luis y yo y más gente teníamos 2 cursos y medio para hablar de teatro del siglo de oro. Ahora me han dejado con 4 meses si llegan. Entonces me dijo, esto es Bolonia, es decir, son los planes de estudio europeos en los que vamos pues a una sociedad muy tecnificada y muy tecnológica y en la que las humanidades pues tienen poco espacio, indudablemente. Entonces yo creo que eso marca mucho. Se lee mucho, es verdad que se lee mucho. Es verdad que, y además estadísticamente está comprobado, las mujeres leen bastante más que los hombres, lo cual es un motivo de gran alegría. Los hombres leen poco, tendrán sus excusas, pero no se entiende por qué. Pero realmente yo creo que en estos momentos, si consiguiéramos que en las escuelas la literatura fuera algo normal, y eso, insisto, tú lo has dicho muy bien, son planes de estudio. Si consiguiéramos que cuando sea historia de la literatura, en los casos que sea de historia de la literatura, pues no se pararan en Lope de Vega porque ha acabado el curso y no llegan al final, entonces me pasaba igual. Sí, bueno, no sé, yo tengo puestos a contar anécdotas, una muy graciosa, y es que yo estoy en los planes de estudio, y entonces el veneno del teatro, como no. Entonces un día estaba una profesora, me lo contó la anécdota, estaba explicándolo y estaba contando mi biografía, y entonces una alumna dijo, perdón, ¿en qué año murió? Porque evidentemente alguien que sale en un libro tiene que ser alguien que esté muerto. Es decir, un libro de literatura. Es decir, la literatura, hay que explicar que aparte la literatura nunca está muerta. Shakespeare está vivo, Lope está vivo, Calderón está vivo, y la gente que todavía estamos vivos, pues cuando estemos muertos posiblemente estaremos más vivos que ahora, seguramente. Y más considerados. Yo quería comentarte, aunque yo creo que lo has explicado ya un poco, ¿qué propuestas harías para impulsar el teatro?
Ay, Dios mío. ¿Qué se te ocurre? Pues mira, yo hace mucho tiempo que vengo repitiendo, nadie me hace mucho caso, pero vengo repitiendo que para que un teatro funcione bien es fundamental que haya un equilibrio entre el teatro institucional y el teatro privado, porque cubren territorios distintos que son complementarios, no son contrincantes, sino complementarios. Sería fundamental que el teatro público, el teatro institucional, hiciera algo que en estos momentos yo creo que es importantísimo, y es recuperar lo que es una historia del teatro, es decir, recuperar un repertorio. Es fundamental que la gente, no sé, hay 20 títulos que una persona mínimamente culta debería conocer. Es decir, una persona que vaya al teatro regularmente, deberíamos poder ofrecerle que revisite de cuando en cuando esos textos que son indispensables. Uno tiene que poder ver El alcalde de Zalamea cada tanto tiempo y ver qué nuevas aportaciones se hacen a la puesta en escena y los actores y cómo y qué nos dice eso, que es un texto del siglo XVII a mí, espectador del siglo XXI. Es decir, todo eso yo creo que es fundamental. Eso habría que hacerlo y hacerlo bien hecho. Y al mismo tiempo habría que permitir que el teatro privado no tuviera que trabajar solamente para la simple subsistencia, sino exigirle también que si quiere tener apoyo institucional debe también comprometerse a hacer productos de más fuste. No estoy en contra en absoluto de un teatro de simple diversión, de entretenimiento, faltaría menos. Si el teatro, si no es divertido, es un teatro que no sirve para nada. Y entiendo como divertido aquello que es capaz de emocionarnos, aquello que es capaz de hacernos salir del teatro, pues aunque hayamos visto el mayor de los dramas, que aquello nos cambie de alguna manera. Eso es divertir. Sí, la verdad es que, claro, la cuestión quizás es que cuando se explica en la universidad la asignatura de teatro, se explica historia del teatro y no teatro. Si lo piensan conmigo, prácticamente casi todo en la vida está teatralizado. Es decir, una boda, todos sabemos exactamente qué sucede escena por escena en cualquiera, la boda de nuestros hijos, de nuestros parientes, vamos, y escena por escena, e incluso hay un apuntador, porque el propio cura dice yo, y el otro dice yo, tal, me comprometo, y el otro lo repite, es decir, hasta en los momentos más altos de una boda, estoy poniendo por un ejemplo tan directo, pero que dice una boda, dice casi todos los demás aspectos de nuestra vida, están todos teatralizados y muchas veces excesivamente con apuntadores, ¿no? Habría, por tanto, no solamente que explicar en la facultades historia del teatro, que está bien, sino el teatro como condición que limita, modera e incluso influye en nuestra propia existencia. Es que actuamos teatralmente, ¿es verdad? Claro, es decir, que no es... Que sí. Claro, que sería el paso siguiente. Sí. Ahora mismo estamos haciendo teatro aquí realmente. Verdaderamente, quiero decir, estamos haciendo un papel, tú haces el papel de presentador, yo hago el papel de presentado, ustedes hacen el papel de espectadores, es decir, cada uno asume, y es que realmente la representación forma parte, si no representáramos no seríamos seres humanos. Sí, claro, pero yo estoy hablando de, sí, lo que estás diciendo es muy cierto, pero yo digo, es que además lo otro está claro, con el guión, claro, tan prefijado, que eso es la realidad, incluso ¿saben una cosa que me resulta muy divertida? Cuando vas con el niño al colegio y entonces sale una profesora y hace de ventrílocuo. Entonces sale el niño. Y la profesora sale y dice, dile al papá que le faltan pantalones y que traes poco yogur. Pues díselo tú. Hace como un ventrílocuo, ¿no? Sí. Y lleva al niño de la mano. Dile al papá, por favor, que se queda sin pañales. Pues díselo tú. Pero hasta esas cosas, ¿verdad? Están teatralizadas. Sí, es así. Es una especie de pequeña broma. Bueno, pues, ¿y cómo está cómo ves el apunte este? ¿Qué noticias tienes? Hablo en aspectos que no se entienden. Sé poco. Yo lo único que sé es que estoy haciendo una serie para esto. ¿De cuántos capítulos? De 4. ¿De 13? No, de 4 capítulos. No. Ahora, hoy en día, el formato clásico de 13 ya solamente lo hacen. Se hace poco, realmente. Hoy en día, si vamos a cualquiera de las plataformas, ninguna serie tiene un número prefijado de capítulos. Hay series de temporadas de 8, de 4, de 6, varía muchísimo. Y eso es una cosa que creo que es muy importante. Y además, sobre todo fuera de España, en España se empieza a hacer ya, y esto ya es muy positivo, de una temporada a otra, si es que hay una segunda temporada, suele haber tiempo suficiente para que se prepare.
las cosas bien. Porque en España hasta hace poco las series, como no se tenía claro si iban a funcionar, pues ya no se encargaban ni 13 capítulos, que son un trimestre, se encargaban 6 o 4 o 3, y si funcionan bien, seguimos. Pero claro, ¿cómo vas a seguir si no has escrito nada? Pues un poco así, ¿no? ¿Tienes obra nueva? ¿Tienes obra nueva en carpeta? Tengo obra nueva, sí. Bueno, estoy intentando escribir una obra de teatro con profundo esfuerzo, sobre todo porque es una cosa que me toca muy personalmente. Es decir, yo con mi hermano Josep Lluís he escrito mucho teatro, sobre todo he escrito una serie de trilogías que son obras de tipo histórico. La última trilogía, que se llama Europa en Guerra, trata son 3 obras situadas en distintos países que viven la Segunda Guerra Mundial de distintas maneras. Entonces, esa trilogía se quedó interrumpida porque falleció mi hermano, y la última obra no está escrita. Hay un vago apunte, entonces me estoy imponiéndome a mí mismo que esa obra que firmaríamos los dos, aunque mi hermano no esté, algún día tiene que estar acabada. Eso es lo que estoy intentando ahora. Un homenaje. Sí. Eso ahora acabo de ver con la muerte de Forges, un chiste que lo vi muy gracioso, donde hay un matrimonio, está en la cama, ella está leyendo un libro y él es un tipo banzudo y le dice, ¿qué lees? Y dice, y el Quijote, y dice, ¿de qué va? pues convendría hacer... Es un chiste con verdadero sarcasmo. Es muy bueno. Bueno, claro, eso iba a preguntarle, ¿de qué va? Pero ya veo que esto, el ver sobre todo la Primera Guerra Mundial y la Segunda, pero sobre todo la Primera, eso está casi inexplorado, ¿eh? En lo que es el gran... Bueno, algo que García Berlanga lo volvía... le producía el efecto imán, que era el Imperio Austro-Hungría, lo que él, ¿verdad? Él siempre lo tenía ahí cogido. Es cierto, es algo desconocido por prácticamente... Está poco porque tocado, realmente. realmente. Los alemanes se han encargado de que desaparezca todo recuerdo de eso, ¿verdad? Está poco tocado. Pues bien, por eso Bueno, pues yo creo que antes de pasar el micro... No, por favor. Es muy importante. Eso es muy importante. Vaya eso. Se comprende. Y has hecho el teatro muy bien hecho, Pilar. Ay, qué graciosa. Bueno, pues yo creo que antes de dar paso aquí al público en general, por si quieren hacerte algunas preguntas, pues darte la oportunidad de que nos cuentes si ha habido alguna cosa que no te hayamos preguntado y que tú quieras comentar. No, yo soy muy hablador. Normalmente creo que lo he contado todo, pero de todos modos, no sé, yo creo que es mejor que si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna curiosidad, alguna cosa chocante que le haya llamado la atención, pues estupendo. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta aquí? Pues, si no hacéis ninguna pregunta, pues yo quería preguntarte por ¿qué recuerdos tienes de José Monleón, por ejemplo? De José Monleón fue una persona extraordinaria. Yo creo que es una persona que su vida ha sido el teatro y que además en los últimos 20 años, básicamente, llevó una batalla hermosísima por conseguir que toda la gente que vivíamos en torno al Mediterráneo, que el Mediterráneo había sido la cuna de nuestras culturas, que el teatro había sido uno de los orígenes fundamentales de nuestra cultura, llegáramos a entendernos. Pepe Monleón puso en marcha el Instituto de Teatro del Mediterráneo, en el cual se compartía la cultura occidental, la cultura oriental, la cultura musulmana. Se veían todos los puntos de encuentro, de contacto, y a eso dedicó toda su vida. Los últimos 20 o 25 años de su vida fueron un torbellino verdaderamente, porque era una persona absolutamente convencida de lo que hacía. Yo creo que es una de las grandes personas, es un valenciano que algún día le deberíamos agradecer todo lo que ha hecho, no ya por el teatro, sino por entendernos las gentes, los pueblos, las lenguas, las culturas. Dentro de poco saldrá publicado por la Academia de las Artes Escénicas una selección de textos de las muchas cosas que ha escrito Pepe Monleón a lo largo de su vida, selección hecha por Jaime Millas y por su hija, y que además lo prologo yo. Y el motivo de cuando lo tuve que prologar, tuve que leerme con mucha atención todos esos trabajos, y realmente es emocionante. Son textos verdaderamente emocionantes que demuestran
qué gran persona hemos tenido entre nosotros muchas veces sin darnos cuenta. Era un hombre muy grande, alto y voluminoso. Es decir, que no era un hombre que llamaba la atención y por su personalidad, ¿no? Llamaba la atención también. Y se llevó de Valencia una magnífica revista, Triunfo. Triunfo, sí, sí. Que era una revista que el nombre se refiere al triunfo del franquismo, ¿se comprende? Y que lo convirtió en una de las revistas de referencia de la oposición al franquismo. Le dio la vuelta, entre Aro Teglen y él, le dieron la vuelta a esa... Pero Triunfo, que nació en Valencia, se la llevó él a Madrid y consiguió hacer esa gran revista que... Y los muchos años que fue crítico de teatro, fue quizá el único crítico de teatro que yo conozco que nunca dijo una palabra inadecuada y nunca en la vida, no gustándole un espectáculo, hundió a la gente que lo hacía. Respetó el trabajo incluso de las cosas de la gente que no le gustaba. Y luego recuperó a buena parte del teatro en el exilio. José Ricardo Morales. Exacto. Y ese tipo de teatro que él lo llevó a Madrid para repescarlo, ¿no? Sí. Oye, Max Sau, por supuesto. Aunque ha salido ya aquí su nombre, José María Morera. Bueno, José María Morera es de estas personas también que a veces la suerte no le acompaña del todo, porque José María Morera era un grandísimo director de escena, creo que de los mejores directores de escena que hemos tenido. Empezó aquí en Valencia, como mucha gente pues tuvo que irse porque en el momento en el que se fue ya no había teatro aquí, no había nada más que teatros dominicales. Se fue con la compañía de Nuria Espert, y en Madrid hizo una importantísima carrera, hizo grandísimos y magníficos montajes. Yo he visto algunos espectáculos suyos que me parecieron extraordinarios, pero se arruinó porque el teatro a veces es muy cruel. Y muy, Morera era de los relojeros. De los relojeros, de la Plaza de Toros. Sí. Pero esa es su familia. Él heredó un poquito de dinero de ahí, de la tienda esa, de los Morera, vamos. Y cuando vino aquí ya se dedicó, trabajó en la gestión, dirigió la mostra y tal, pero ya no volvió a dirigir teatro, y esto es una pena porque yo creo que Morera tenía talento y tenía vida para muchos años. Y el último nombre es un clásico, Eduardo Escalante. ¿Cómo crees que ha influido en el teatro valenciano? Bueno, mi hermano y yo tenemos una debilidad grandísima por Eduardo Escalante. De hecho, con Alfonso el Magnánimo, no sé si estabas tú ya, editamos el teatro completo, el teatro original completo de Escalante, en 2 volúmenes, que fue un trabajo extraordinario. O sea, dedicamos dos años de nuestra vida. Y además tuvimos la alegría de descubrir en la Biblioteca Nacional un inédito, es decir, una obra que no se conocía, que no figuraba en ningún lado. No era una gran obra, pero bueno, es importante haberla encontrado. Yo creo que Escalante es un autor muy importante. Marcó las posibilidades del valenciano en el escenario. Creó unos cuadros, unas imágenes de lo que ha sido nuestro pasado y nuestra historia y nuestro carácter, pero ha tenido un elemento negativo que también hay que marcarlo, y que no es culpa suya, evidentemente, y es el hecho de que los que vinieron después de alguna manera pensaron que solo se podía hacer Escalante y se dedicaron a imitar el teatro que había hecho Escalante. Es decir, hemos tenido un problema bastante importante, y es que en valenciano no ha habido, aparte de ese teatro de sainete que ha recogido también nuestra realidad, no ha habido un teatro dramático, un teatro serio, un teatro de otro tipo, que han habido algunos intentos aislados, hay algunas obras muy valiosas, pero no se ha desarrollado al mismo tiempo. Claro. Perdona, y Berlanga quiso hacer sainete y no le salió. No, y estábamos mi hermano y yo en la historia. Sí. Estábamos y no le salió. Y no le salió, entre otras cosas, y esta es una anécdota muy graciosa. Berlanga nunca había dirigido teatro y no entendía esto del teatro. Y además decía, pero ¿por qué tienen que hacer lo mismo todos los días? Que hagan lo que se les ocurra. Pero es que en teatro no se improvisa, hombre, eso será la comedia del arte. Y entonces, yo recuerdo que tuvimos que ponerle a Berlanga, a Juli Leal, un director de teatro, como director adjunto, porque no había manera que dirigiera aquello no se acababa jamás, porque cada día se le ocurría una cosa, y además es que se aburría, cuando hacían 2 veces lo mismo, digo, ¿esto para qué? Eso, y es la única obra que ha dirigido y nunca más. Eso del teatro no le ha gustado nunca. No. Rodolfo, ya cambiando de tercio, tu paso por cultura, por Consellería de Cultura, ¿qué recuerdos, o sea, qué imagen, qué perdura? ¿Y qué piensas que se hizo y qué no se hizo?
Bueno, no es una época muy agradable, la gestión es dura. Yo creo que hicimos cosas importantes. De la que más orgulloso me siento en la época que yo estuve en la Consellería es que hicimos un trabajo de recuperación de espacios teatrales en la Comunidad Valenciana. Yo me he recorrido la Comunidad Valenciana de punta a rabo intentando convencer, y estoy contento de que en muchos casos lo convencimos, de convencer a los alcaldes que aquel cine abandonado que llevaba muchos años sin ser utilizado, que valía la pena recuperarlo, que la Consellería estaba dispuesta a dar ayudas para que aquel espacio se salvara, se modernizara. Y de hecho, hoy en día la Comunidad Valenciana tiene una de las redes mejores de toda España de salas teatrales, algunas no tan buenas como quisiéramos porque los arquitectos no siempre sabían cómo se hacía un teatro y hacían cosas muy raras. Yo me acuerdo una vez un alcalde que me dijo, mire qué bien está este escenario, el suelo es de terrazo. Pero en fin, pero estas cosas pasaban, ¿no? Es igual, Calatrava tampoco. Tampoco lo sabía. Tampoco sabe lo que es una herradura. Sí. Ricardo. Nada. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta, agradecer enormemente la presencia de don Rodolphe Cirera. Todos conocemos ya más al personaje, que es lo que se pretende y lo que pretendíamos cuando hicimos el ciclo, cuando creamos el ciclo. Y todos conocemos un poquito más la realidad del teatro y vamos a ser optimistas, vamos a ver la botella medio llena. Sí, lo somos. Y ya veis que no hay mucha gente de teatro, pero los que están, como Rodolphe, pues sienten el veneno y eso es una cosa que no se puede quedar así, se va a fructificar. Es que es normal, la gente de teatro no va a venir a oírme a mí, que ya me han oído muchas veces, obviamente. Entonces, como decía García Lorca, en aquella obra tan curiosa, decía, ¿dónde está el público? Que pase. El público son ustedes. Y eso es lo importante, la gente que tiene que ir a los teatros, no oírme a mí o a otras personas hablar de teatro. Vayan a oír a los actores, que tienen cosas muy divertidas que contarles, y a fin de cuentas los actores, si no los miran, se mueren en el disgusto. Yo no. Por eso les digo que lo importante es que vayan ustedes al teatro y que consigan que mucha más gente vaya al teatro.